Muy buenas noches, bienvenidos un martes más a la clave crítica de Almería 24 horas. Supongo que se han dado cuenta, estamos en guerra en el mundo, Irán, Israel, Estados Unidos, pero un conflicto que poco a poco va extendiéndose y va ampliando su influencia y también el daño que está infligiendo a todo el mundo en general. De hecho, hoy vamos a hablar de otra batalla que se está abriendo en estos momentos, que es la de especulación de guerra que afecta, impacta incluso aquí en la provincia de Almería. Vamos a analizar informes como los de la organización agraria COAG, que hablan de incrementos injustificados del combustible, del gasoil agrícola, por ejemplo, de hasta un 40% y también del precio de los insumos. Todo eso, además, va a acabar traduciéndose en el supermercado, en lo que pagamos por las frutas y hortalizas. Por eso y por otros productos de todo tipo que hoy también vamos a analizar. Arrancamos la clave crítica. Y vamos a intentar también conocer o explicar el por qué ocurre esto. De hecho, el 75% de los productos, de las materias primas que están subiendo ahora mismo de precio de forma inmediata e instantánea, no pasan por ese estrecho de Hormuz, que ahora mismo pues todos estamos escuchando en los noticiarios. Sin embargo, está claro que hay quien se aprovecha de circunstancias extremas para también sacar un rendimiento económico y parece que nos estamos encontrando con una situación similar. Además, es verdad que en pleno tiempo de temporales parece que se está de nuevo ejerciendo una tormenta perfecta sobre el sector agrícola almeriense, porque en este sentido también tienen que batallar con la incidencia altísima de las plagas. Si hasta hace poco, también en este mismo programa, hemos hablado de lo que estaba provocando el Parvispinus, sobre todo en invernadero, en cultivo de pimiento, ahora también muchos estragos el que está causando el pulgón, sobre todo en las comarcas del Levante y de la Almanzora, y en este caso en cultivos al aire libre, por ejemplo las lechugas que se están viendo muy afectadas, también parece que algunos cítricos. Daremos todos los detalles y hablaremos también de cómo Almería sigue poniendo coto al burka. Ya habíamos hablado de esto cuando legislaba Níjar al respecto, después de esto lo ha hecho el municipio de Ejido, y atención porque este mismo jueves el Ayuntamiento de Roquetas lo va a someter también a pleno, mociones del Partido Popular y mociones de Vox en este sentido. Y un apunte más, que a ver si nos da tiempo y comentamos, porque hoy hemos tenido visita real a nuestra provincia de Almería, la reina Leticia, que ha estado en el centro de experimentación de Cajamar en Las Palmerillas, y allí ha conocido no solamente la alta tecnología y la vanguardia de la horticultura almeriense, sino también la cara B, porque se ha reunido con una fundación que trabaja con personas inmigrantes y les ayuda en su formación y también en su búsqueda del progreso aquí en nuestra tierra. Así que, bueno, antes que empezar con todo esto, necesito a mis invitados, como siempre, de lujo. Voy a empezar por mi lado derecho con Rosalía Martín, que es experta en patrimonio, experta inmobiliaria. ¿Qué tal? Muy buena, Rosalía. Buenas noches. Que además, por cierto, tanto que hablamos de esto de lo que está afectando, el Euríbor he visto que ya está volviendo a lo que teníamos hace un año. Y parece que se estaba rebajando, pero esto lo ha vuelto a cambiar todo, ¿no? Efectivamente, la inflación empieza a notarse y, lógicamente, eso se va a notar en el Euribor, que ha empezado ya las subidas, y además va a notarse muchísimo más en las cuotas y también en la concesión de créditos hipotecarios a las personas, porque todo lleva consigo esta situación que hemos hablado antes de especulación, de oportunismo, y estamos en una situación económica bastante complicada. Luego vamos a hablar además con el presidente de Asempal, pero es verdad que parece que el Euribor, ¿no?, como las entidades bancarias, como los mercados, necesitan estabilidad. Todos estos movimientos generan bueno, dramáticos cambios, ¿no?, en todos estos índices y tasas, ¿no? Hombre, pues fíjate hasta qué punto necesitan estabilidad, que Trump no sabe cómo tranquilizar, no sabe cómo terminar la guerra, no sabe qué objetivo tiene que cumplir, pero tampoco sabe cómo tranquilizar. Y cuando dice ya casi está acabada la guerra, está diciéndole precisamente al mundo, le está diciendo tranquilidad, sobre todo a la bolsa, y está diciendo tranquilidad porque sabe que toda esa inestabilidad conlleva
pues lo que estamos viendo en estos momentos. Vamos a ver si el aspecto económico, y vamos a seguir saludando a invitados, Manuel Pérez Galindo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver si el aspecto económico puede incluso desacelerar un poquito esto del conflicto bélico, porque claro, cada semana son miles de millones de dólares los que está gastando en este caso Estados Unidos. El coste es inmenso, ya no solamente el coste económico, el coste de vida, el coste que en la guerra lógicamente afectan ineludiblemente de forma muy incisiva y muy importante a la población en general. Somos verdaderamente los que, quien de verdad sufre la guerra son los ciudadanos, no las élites que provocan la guerra, sino los ciudadanos, lógicamente, en algunos casos con su vida, en otros casos con su estabilidad económica y con su bienestar económico. Esto provoca, lógicamente, un mare magnum de problemas económicos, sociales y a todos los niveles. Sí, claro. sí. Y además, como estamos viendo, la macroeconomía se refleja pronto en la microeconomía, en la de las familias, ¿no? Claro, el claro. combustible, la gasolinera, lo necesitamos todo el mundo para Esto va a afectarnos a todos, en la cesta de la compra, en los combustibles, en todo. Y esto va a hacer que evidentemente nuestro poder adquisitivo disminuya. Yo recuerdo que nos ocurría cuando el conflicto de Ucrania con los cereales, que hubo ahí una importante crisis de harinas y demás. Hoy estrenamos además colaborador, que yo estoy muy contento, viene Andrés Góngora, es el responsable además de carácter nacional de Coag en cuanto a frutas y verduras. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, que sé que llevas días ajetreados, Bueno. pero además con disgustos, porque vaya informe que habéis enviado desde la COAG de lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, lamentar esta guerra, ¿no? Es lamentable que tengamos que estar hablando de una situación de guerra en pleno siglo XXI y por lo tanto lo primero que hay que decir es que lamentamos que se tengan que perder vidas en un conflicto, ¿no? Independientemente de todo lo demás, de los motivos o las razones, ¿no? Pero también es cierto que no todo el mundo pierde en una guerra, porque lo que está claro es que esta subida de costes de producción, pero también del día a día de cualquier persona, algunos se están aprovechando económicamente y bien, ¿no? Hemos visto subidas del precio del gasóleo de un 40% en 10 días. A nadie se le escapa que ese gasóleo no estaba cruzando ningún estrecho de ningún sitio, sino que ese gasóleo ya estaba en nuestro país y posiblemente hasta en la misma gasolinera que ha subido el precio. Nos pasa igual con los fertilizantes. Llevamos más de un 20% de subida del precio del fertilizante de referencia que se utiliza, que es la urea, ¿no? Un nitrógeno muy usado el más usado en la agricultura española, y evidentemente esa urea no se ha fabricado durante la época de conflicto, sino que ya está aquí, ¿no? Así que no todo el mundo pierde en una guerra, sino que todo lo contrario, algunos pretenden ganar y mucho. Normalmente cuando hay una situación de crisis hay algunos listos que tienden a aprovecharse, ¿eh? Acordaros de las mascarillas en pandemia, bueno, que pasó de 1 céntimo a más de un euro en 24 horas. Más todos los escándalos además en diferentes compras de material sanitario de forma pública. Bueno, es tremendo porque además hemos visto, bueno, lo comentábamos incluso fuera del estudio, cómo se ha subido incluso el precio del combustible varias veces en un solo día. En el mismo día. Y de irse uno y darse un paseo y cuando llega a la gasolinera, qué pena que no eché hace un ratito, que es que me han subido ya unos céntimos, ¿no? Eso sí, se hace. Y además es curioso porque si escucháis, seguís un poco las noticias que se vienen dando, todo el mundo, o todos los industriales que están en este mundo, de los suministros, te vienen a decir que no hay problema de desabastecimiento. Bueno, claro. Si no hay problema de desabastecimiento, ¿por qué se sube el precio? Claro, ¿no? Claro, no hay un problema de oferta-demanda, Estamos ¿no? en un mercado libre de oferta y demanda, y lo lógico sería, es que esto escasea y por eso sube, ¿no? Nos pasó también con la guerra de Ucrania, que hacía referencia antes. ¿Os acordáis de lo del aceite de girasol? Claro. Que de la noche a la mañana parecía que valía ya 4 euros, igual que el aceite de oliva. Claro, si le ponían alarma a las botellas para que no las robaran en los supermercados. Sí, es verdad que sí. Pues vamos a continuar con esto y vamos a abrir otra vertiente que además yo creo que es muy interesante, que es la de Cecilio Peregrín, que es el presidente de ASEMPAL, de la Asociación de Empresarios de Almería, y que ya hace unos días, la verdad es que fueron bastante previsores,
enviaban un poco un comunicado también de información acusando ya estos efectos que, por cierto, se están notando, por ejemplo, en el sector agrícola, pero también en el de la piedra natural, que no olvidemos que es muy importante en la provincia de Almería. Quiero saludar al presidente de Asempal. Hola Cecilio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en La Clave Crítica. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, ¿está notando Asempal, el empresariado almeriense, ya los efectos de la guerra, Cecilio? ¿Cuáles son los sectores, yo hablaba de la piedra natural, de la agricultura, serían esos, digamos, los que ya son sensibles a esto de la guerra de Irán? Particularmente por la zona de donde se está produciendo el conflicto bélico, efectivamente todo lo que tenga relacionado con la construcción y dentro de eso, pues lógicamente el sector de la piedra natural quizás sea el más importante, es el que más se está viendo afectado. Andrés lo ha comentado antes muy bien, todo lo que son insumos me están subiendo y se están disparando. A mí me gustaría hacer un apunte a lo que ha dicho Andrés. Al final, en todo esto, quien más gana siempre es Hacienda, porque al final todos son impuestos los que van subiendo. Y bueno, pero en fin, vale, luego en fin. Sí, sí. Pero, bueno, está pero, bien, además luego hablaremos de esto. Hay quien plantea ya incluso que se tome algún tipo de medida en ese sentido, ahora que lo bueno, comentas. yo lo que sí, efectivamente, el sector de la construcción, el sector de la piedra natural, hoy me comentaba un empresario de aquella zona que tiene varios contenedores que tiene que descargar en Qatar, que lo han descargado en Emiratos y que ahora a ver cómo lo llevan de Emiratos a Qatar y quién desduana, quién deja de desduanar. Y de hecho estaba hablando conmigo y se ha tirado más tiempo hablando por teléfono que hablando conmigo, ¿no? Luego hay un sector de la alimentación, digamos, más industrial, como puede ser el aceite, como puede ser empresas de aceite que todos conocemos, como empresas de encurtidos que también conocemos, Lucea, Sí, los Sapers, que viene aquí mucho con nosotros además. perdón, Sí, sí, le pido disculpas a Sergio porque siempre se me traba la lengua claro. con la Sergio empresa. Viñolo, Que que es sí habitual. que hay sectores que se están perjudicando, que ya notan esa problemática de forma directa en sus ventas. Y luego, lógicamente, el tema de la agricultura, que lo estamos notando con las subidas de todos los costes, como bien ha dicho Andrés. Bueno, comentaba ese asunto, por ejemplo, de Luxapers, que yo voy a aprovechar. Me comentaba, de hecho, a nivel personal, Sergio, que ya había, sobre todo en esta primera semana en la que veíamos algunas manifestaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ciertas reservas o cierta ralentización, digamos, de los negocios entre España y Estados Unidos. ¿Temen desde Asempal, usted, Cecilio, que volvamos a tener un empeoramiento de las relaciones comerciales, que se vuelva a hablar de esto que le gusta tanto además a Trump, que es de los aranceles y empezar a cargar de impuestos las exportaciones? Vamos a ver, siempre que hay una tensión geopolítica, eso redunda en temas de costes, en temas de competitividad y en temas de decisiones que hay que tomar para invertir y para contratar, por un lado. Lo que sí nosotros demandamos también es que las decisiones que se tomen desde nuestro gobierno vayan consensuadas en la medida de lo posible con la Unión Europea. Al final estamos dentro de un club y creo que las decisiones deben de consensuarse y no ir un poco por libre. Creo que al final todos sabemos el carácter que tiene el presidente de los Estados Unidos y que un día dice que los pone y dentro de 48 Y al día siguiente los igual dice, quita. Sí que es verdad. ya, Sí que que es verdad. todo depende de la bolsa cómo fluctúe para arriba, para abajo, o de cómo le digan a algunos de sus asesores, presidente, ten cuidado con esto, porque nos hace pupa, ¿no? En cualquier caso, momentos de incertidumbre nunca son buenas para el empresariado.
Cecilio, hablaba, por ejemplo, de la logística. Claro, todo esto nos está alterando pues prácticamente a diario, incluso nos comenta mercancías que ya están incluso en viaje, ¿no? Y que se pueden ver de alguna forma alteradas por todo esto. ¿Está obligando a las empresas a cambiar, digamos, sus hojas de ruta de forma inmediata y todos estos presupuestos? ¿O más o menos todo esto está calibrado o planificado? ¿Lo pueden soportar? Esto nunca está calibrado porque todos hacemos nuestras previsiones a largo plazo. Claro. Cualquier tipo de empresa, sea agrícola o sea de piedra natural o sea de lo que sea, sus previsiones, su planificación se hace anual. Andrés te puede contar, lógicamente, En la que agricultura, tú ¿no? haces Era una más objetivo. planificación y no puedes, con unos costes, posiblemente con alguna previsión de corrección de costes, pero no la brutalidad que estamos Claro. sufriendo en este momento. Brutalidad, pero también, sobre todo, incertidumbre, porque en un momento dado puedes, perdón por la expresión, muy coloquial, pero aguantar el tirón, Mm. pero lo que no puede ser es el de que te tiren del cuello, ¿no? O sea, al final es un tema de poder aguantar financieramente, porque, o sea, Claro, ya el la músculo que tenga incertidumbre. cada uno, ¿no? Bueno, La si es que yo capacidad. creo que no es cuestión de músculo, perdona, pero es que yo tampoco creo que sea cuestión de músculo. No se trata tanto de lo que puedo aguantar, porque al final sí, los costes, todos vamos con unos márgenes muy ajustados, todos. No conozco ningún empresario que tenga un margen del 200%. Yo no lo conozco, por lo menos. No digo que no lo haya, pero les felicito, pero como No es lo en habitual. nuestro caso no es lo No es lo habitual, habitual. no es lo habitual. Vamos todos, sobre todo con una planificación tanto de producción como financiera, que va todo hilado una cosa con la otra. En cadena. Cecilio, antes de despedirnos, nos deja muchos asuntos que vamos a abordar aquí en la mesa, pero como responsable de una de las mayores empresas, ¿no?, exportadoras que tenemos aquí, además de nuestro potencial de verdura, de Primaflor, y también evidentemente como presidente de FEPEX, estamos también muy pendientes de las plagas. Yo reducía un poco mucho, es verdad que está la araña roja y muchísimos más problemas, ¿no?, que está atravesando en cuanto a sanidad vegetal nuestro campo, pero por reducir, hablaba de Parvispinus en el poniente con los invernaderos y el pulgón rojo en el levante, que eso bien que sabes, ¿no?, a través de sobre todo Pulgón sin esa pulgón, fruta de rama no es verde rojo, que trabajáis. es ¿Cuál es la situación? ¿Cómo estáis ahora mismo? Porque se habla una vez de que en el peor de los casos se podría llegar a las 10.000 hectáreas perdidas esta campaña. sí es posible, sí es posible. Vamos a ver, nosotros nos están reduciendo las materias activas que podemos aplicar. Vamos a ver, cualquier planta es un ser vivo, igual que, con todas las diferencias y con todos los respetos, que no se me malinterprete, pero lo mismo que los humanos. Los humanos, cuando nos ponemos enfermos, necesitamos medicinas, ¿vale? Cuando viene la plaga, la época de la gripe, pues nos vacunamos, sobre todo los que ya tenemos una cierta edad, ¿vale? Nos tenemos que vacunar, es conveniente, etcétera, etcétera. Con las plantas pasa exactamente lo mismo. Tienen una serie de enfermedades, una serie de plagas que hay que combatir, porque todos queremos el producto de la foto, queremos el producto perfecto, queremos pescado gordo y que pese poco, ¿vale? Y eso para conseguir eso necesitamos unas armas que cada vez nos están quitando o nos están reduciendo. Ahora tenemos una plaga porque estamos en fechas el pulgón sobre todo aparece cuando hace mucho calor y aunque ahora estamos teniendo otra vez unos días un poco más fríos y con lluvia y tal, pero vamos de cara a la primavera, que es la época suya. De hecho, hace 2 semanas que tuvimos buen tiempo, pues fue cuando apareció ya fuerte Este y pulgón. descontrolada la plaga de pulgón, ¿vale? Hablo de productos de hoja ahora mismo, ¿vale? Entonces, lo que nosotros le hemos solicitado al Ministerio es lo que otros países están haciendo con sus agricultores, que es un uso excepcional, temporal,
de esos productos para luchar contra esa plaga, el único producto que realmente funciona. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una serie de alternativas que no funcionan todavía. Entonces, lo que le hemos dicho nosotros al Ministerio es, oiga, deme usted el uso excepcional durante 4 meses que salve mi campaña, que salve la campaña de hoja de la plaga del pulgón y paralelamente vamos a ir trabajando con los fabricantes de este tipo de productos, de materias activas, buscando una solución más adecuada. Pero actualmente media Europa... No tienen esos No, no, componentes. no tienen, no. Han dado el uso excepcional temporal de ese producto. Cecilio, bueno, pues nos ponemos entonces a comentar todo eso, que muchas gracias por atendernos aquí en La Clave Crítica y bueno, esperemos que mejore la cosa y que al menos si hay subidas obligadas, pero que no sean por especulación, que es que esto de momento no se entiende muy bien. Muchas gracias, Cecilio. Andrés, un poco por alusiones. Bueno, decía Cecilio la situación que tenemos prácticamente coincidente en cuanto a la subida de los insumos injustificada. Pero con esto de las materias activas aquí también hay un debate importante, ¿no? Nos suena bastante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se autoriza en España y en otros países sí? Pues mira, es verdad que se empezó con el TRIP desde el año pasado, desde la primavera, llevamos un año prácticamente hablando del TRIP barbispino. En la campaña de otoño en invernadero nos golpeó con fuerza, muy fuerte, ya teníamos problemas en la campaña anterior, esta ha sido mucho más duro, la araña roja también. Yo no sé las reuniones que van con el Ministerio, ha habido un cambio al frente de esa dirección general, hay una persona nueva, pero ¿cómo es el refrán ese? Bueno me hará... el anterior, ¿no? Pues sí. Y el posterior. A ver, las autorizaciones excepcionales son complejas, no son tan fáciles de sacar adelante. En el caso del TRIP barbispino no hemos conseguido que ningún... A ver cómo lo explico para que me entendáis. Conseguir una autorización excepcional es un baile de un coro en el que participa un montón de gente. Participa la Consejería de Agricultura, que tiene que demostrar que efectivamente hay unas condiciones excepcionales de una plaga y de un cultivo. Participamos las organizaciones agrarias, que tenemos la labor de trasladar esa información a la Consejería y también al Ministerio. Participa el Ministerio con los técnicos que tienen para evaluar esa situación. 3 que serán muchos, además. Y luego hay otra parte que es el fabricante, quien tiene registrada la molécula y quien tiene en ese caso patente, en este caso. Patente de ese producto, que es el primero que tiene que llegar al Ministerio y decir, bueno, aquí está la documentación que usted me requiere, ¿no? La documentación para un producto fitosanitario en España cumple con unas garantías que a veces no se llega. ¿Qué nos está ocurriendo? Pues que esa trama burocrática de la Consejería, el Ministerio, las empresas fabricantes, nosotros mismos, con informes técnicos, la universidad por otro lado, pues resulta que no se avanza en conseguir precisamente esas autorizaciones excepcionales. Pero ¿y el fabricante está presentándolo también o sois más vosotros? Me vengo a referir. ¿El que es responsable de esa sustancia activa está colaborando o también manifestándose para que se apruebe esa autorización? ¿O digamos que está quedando un poco al margen cuando se ha aprobado en Francia, se ha aprobado en Portugal y esto en otros países? El Movento, que es el producto que estaba haciendo referencia a Cecilio, para el pulgón. El Movento es un producto de Bayer. Que estuvo además hasta el 30 de diciembre, creo. Si alguna vez me dicen, no digas tantas marcas, no pasa nada. Pero yo me tomo esa libertad. Bayer tenía que haber hecho la solicitud de registro en el otoño, ¿vale? Ha sido un proceso y a medio camino Bayer deja caer la renovación de esta materia activa para invernadero, en hortícola y al aire libre en brócoli y lechuga. Ese es el detonante de todo lo que le está ocurriendo a ellos y una parte de lo que nos ha ocurrido a nosotros. ¿Por qué Bayer deja caer esa materia activa, ese producto que era suyo, ¿no? Pues es difícil saberlo, es muy difícil saberlo. Estamos hablando de una compañía que no se sabe ya ni de dónde es. Recordar que compró Monsanto no hace muchos años. Estadounidense, puede ser, ¿no? Bayer es alemana, compró Monsanto, que es de Estados Unidos. Eso digo. En fin. Claro. Lo cierto y lo fijo es que no renovó esa molécula. ¿Qué te dice el Ministerio? Bueno, pues que sea Bayer quien venga aquí a solicitar la excepcionalidad.
O sea, todo es bastante complejo. Qué complicado. Lo vemos bastante atorado. Tenemos otro problema con la araña roja. Para la araña roja hemos solicitado el acramite. Creo que esa se va a conseguir, la autorización excepcional de cara a la nueva campaña de pimiento. El pimiento empieza a sembrarse en la zona de Berja y Dalía, bien lo sabéis los que sois de esta zona, pues prácticamente ya, en el mes de abril, mayo Sí, ya, es verdad, ya es están verdad, sembrando, es ¿no? verdad. Y bueno, estamos intentando por todos los medios. Desgraciadamente para el trip barbispino no hemos conseguido que ningún fabricante de estos, de las grandes marcas, se ofrezca ya que le validen nos digan qué productos fitosanitarios tienen para combatirlo. Bueno, he dado un poco de protagonismo, yo no sé, y perdonadme que hayamos acaparado un poco hoy el tema agrícola, pero no sé, Rosalía, tú que además has trabajado en la administración, ¿tú sabías estos follones tan enormes, entiendo, para registrar componentes activos? Pero claro, ¿qué hacemos cuando el propio fabricante no ofrece? Porque es que parece que aquí sí puede tener relación. Hombre, claro, hay una cosa que es evidente. La administración está cumpliendo, las organizaciones agrarias están Lo están cumpliendo. pidiendo. Todas las partes que tienen que ver en el proceso para solicitar los certificados correspondientes están cumpliendo. Quien no está cumpliendo es el fabricante. ¿Y por qué no está cumpliendo el fabricante? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué no cumple el fabricante? ¿Por qué no quiere fabricar ese fitosanitario o ese... al menos en España, distribuirlo, claro. ¿Por qué no quiere? Porque si lo está dejando caer es que no quiere. Y si no quiere, ¿por qué? Porque va a sacar uno mejor al mercado, Más porque caro. la competencia, porque no importa que los agricultores Claro, tengan esto al pérdidas, final, porque luego... pueden ser sustitutos. Es que de verdad que ha dicho más caro y Claro, se me claro, enciende la bombilla. porque no es lógico. O sea, si todo el mundo está a disposición de... y tú no apareces, no te podemos operar. ¿No? sí, Claro, no, es que- evidentemente. O sea, excepto que tienen que estar pensando en otro... No, y generado el problema, pagas cualquier cosa por la solución. Sí, lo decía Cecilio, que al fin y al cabo, salvando las diferencias y las similitudes, una planta es como una persona, tú quieres curarla, un agricultor tiene enferma la planta y se gasta el dinero que tiene que gastarse porque necesita salvarla, porque de esa salvación depende su ingreso y su economía para seguir continuando. Por lo tanto, claro que hablábamos al principio del programa de especulación y seguimos especulando. Sí, totalmente. Manolo, ¿tú qué piensas de todo esto? Todos estamos, es decir, todo funciona a merced, obviamente, de los intereses económicos de las empresas, es decir, en este caso de multinacionales del sector. Evidentemente, las multinacionales no van a contemplar el problema que tiene el agricultor ni los intereses del agricultor. Las multinacionales se limitan a contemplar su beneficio económico y punto. Si ellos piensan que están elaborando ya una materia prima o un producto alternativo, ellos no van a pararse ni mucho menos a pensar o a de alguna manera dar una solución a un problema que tienen los agricultores del poniente de Almería, claro, o de la provincia de Almería. Obviamente esto es parte, de nuevo, igual que la especulación y todo esto es parte del sistema económico en el que vivimos. El sistema capitalista no genera este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque se sustenta, obviamente, en los intereses de una élite muy concreta, de unos pocos, aunque sea perjudicando al resto. Está abierto el debate, podéis intervenir cuando queráis. Yo no quiero hacer demagogia, pero claro, esta misma situación puede haber competidores que no lo tengan, porque ellos sí tienen permisividad de uso de otras sustancias, e incluso muchas prohibidas aquí, ¿no?, que se pueden calificar incluso de fitosanitarios. Todo esto se incrementa más la ya presión que tenéis, además con el tema de los acuerdos comerciales, a punto de saber qué va a pasar con Mercosur, si finalmente va para adelante, ¿no? Esto agrega un poco más de incertidumbre, que decía también Cecilio, al sector. Pues esto es más madera, claro, porque al final estos mismos productos, de estos que he nombrado, ¿no?, tienen registro, por ejemplo, en Sudamérica, tienen registro en Turquía, tienen registro en Marruecos, y es que todo no es igual, todo el producto no se puede considerar lo mismo. Europa en sí, España especialmente, es un sistema muy celoso, muy garantista, ¿no? Y eso hace que algunas de estas empresas pues digan,
Yo tengo un mercado mundial, en España me exigen más requisitos de la cuenta, pues me voy a otro sitio a vender que lo pueda registrar con más facilidad. El problema luego lo tienen cuando esa mercancía llega a la Unión Europea y que el supermercado, que aquí pone mucho celo a la hora de comprar y muchos requisitos y muchas exigencias, luego acaba comprando mercancía que viene de fuera, compitiendo directamente con la nuestra, ¿no? Mercosur es evidente, o sea, imaginaros el marco regulatorio que pueda tener Argentina o Brasil en materia fitosanitaria. O en cualquier tipo de materia, si hablamos de materia laboral no sé cómo estarán, allí a lo mejor más equiparable, pero también y medioambiental, y luego el tipo de explotaciones, ¿no? Los acuerdos con terceros países, Europa se está pegando un tiro en el pie, directamente, o por lo menos en el pie de los ciudadanos, seguramente no en el de No sé si vamos a comentar, ¿qué opinan vosotros de esos acuerdos con Mercosur? Sí. Hombre, evidentemente yo creo que los acuerdos con terceros países se ha venido criticando por el sector agrícola desde hace muchísimo tiempo, efectivamente por las cuestiones que planteaba Andrés. No pueden venir en igualdad de condiciones a unos mercados que son exigentes. Eso tiene una repercusión porque es una competitividad que es desleal totalmente. Y lógicamente la apertura a acuerdos con terceros países da lugar a ese tipo de situaciones. Claro. Y engancha muy bien... La comparación es odiosa, y es que ahí estás obligado a hacerlo. Y engancha muy bien con lo que decían los compañeros del tema de las multinacionales. La multinacional tiene X mercados repartidos por medio mundo. Y ya eso pesa en la balanza, ¿no? Pues comparado con una provincia de Almería agrícola, pues imagínate, pues sí. ¿Para qué voy a gastar tiempo? Esa es la realidad. Y claro, eso ha sido algo muy criticado siempre por el sector agrario en nuestro país, los acuerdos con terceros países. Más allá de que mucho capital español esté invirtiendo en esos terceros países, que esa es la cuestión también. Yo creo que los acuerdos comerciales con el resto del mundo son necesarios, son interesantes, abrir los mercados. Siempre algo positivo, pero siempre y cuando respetemos las reglas de juego. Es decir, tenemos que tener, lo que no puede ser es que se le exija al agricultor del poniente de Almería, al agricultor de Almería, se le exijan unos estándares de calidad muy concretos y entre el producto de Chile o de Argentina o de otro país... Y ahí nadie sabe nada. Ojos que no ven, corazón que no siente. Es que evidentemente Europa, como bien decía Andrés, se está pegando un tiro en el pie, pero claro, como siempre, y que me comparto con él esa teoría, en el pie no de los que dirigen Europa, sino de los agricultores, de la gente que lógicamente son los ciudadanos. Venga, un apunte, Andrés, si quiero poner un vídeo y nos vamos a hacer un alto. Yo de mercado de la automoción o de las llaves inglesas no entiendo nada, pero de alimentación entiendo un poco. Traer alimentos de la otra punta del mundo es un disparate. Sí. Lo que hay que procurar, y está en los textos de fundación de la Unión Europea y las bases de la política agraria, es la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es que un pueblo tiene que procurarse, una zona, una región, un país, su propia alimentación, como un valor estratégico. Claro. Ahora se habla de la estrategia militar, de la soberanía militar. ¿Qué soberanía militar? Si no tenemos para comer. Si no hemos conseguido la soberanía alimentaria. Potenciar los productos de cercanía. Mirad, solamente os voy a dar una cifra, porque todo parece igual. La superficie media de Argentina y Brasil en explotación, la superficie media es de 1.500 hectáreas. ¿1.500 hectáreas por propietario? Por propietario. A eso nos están llevando. ¿Dónde está ahí el pobre agricultor, el campesino? Madre mía. Claro, pues es lo que hay. Pobre campesino y desde luego grandes terratenientes. Vamos a bajar a la casa, a lo doméstico, porque además... tenemos una comercializadora eléctrica que es de Almería, que se llama Eres Energía. Carlos Callejón, que es un experto energético, ha estado con La Ventana de Lucía y allí ha querido un poco informarnos de lo que se nos viene encima, porque efectivamente parece que nos va a subir también la tarifa eléctrica. Hay muchos precios que se fijan a nivel global, ¿vale? Y si hay cierta tensión en Oriente Medio y por ahí pasa mucho barco con gas, pues lógicamente al final ese aumento de precio nos llega a nosotros, ¿vale? Para que te haga una idea, hace 15 días la luz en el mercado mayorista estaba en torno a los 10 euros el megavatio hora.
ahora mismo está sobre los 200. Eso, si nos vamos a cuánto pago yo en mi casa, pues yo he pasado de pagar 6 céntimos a pagar pues casi 40 céntimos. Madre mía. Bueno, me alegra mucho ver a Carlos Callejón, pero no lo que nos acaba de decir, porque es que nos ha dicho que hemos pasado en 15 días de 10 euros el kilovatio a 200 euros. Madre mía, que se dice pronto, que esto no es un 100% ni un 200%, no, será un 2000%, creo, ¿no? De incremento, o sea, una brutalidad. Hacemos un pequeño alto en el camino y a la vuelta, bueno, vemos cómo se nos ha quedado el cuerpo después de esta subida. Pues ya estamos de vuelta. La verdad es que hemos dejado todas las luces encendidas aquí del estudio con estos focos que la verdad tienen que tener una luminosidad espantosa. Ya verás la factura. Vamos a ver la factura, Andrés, viendo lo que nos va a subir. Comentario rápido. Después de ver ese vídeo, yo comentaba la macroeconomía, pero lo pronto que esto nos va a afectar a la microeconomía. Veíamos un informe de Cáritas, además en el día de ayer, 90.000 personas, Rosalía, por debajo del umbral de la pobreza ya en Almería. Y tú que además entiendes de patrimonio y entiendes del valor inmobiliario, el principal escollo sigue siendo la vivienda. Dicen, y a todo esto pues vemos cómo siguen subiendo los suministros. Efectivamente, es que estamos hablando de que prácticamente a las 24 horas de producirse esta irracional guerra que se ha producido, han comenzado a subir. Es que hablábamos de la gasolina hace un momento, pero es que a las 24 horas ya había cola en la gasolinera y al día siguiente ya había se nos subido. ha acabado el viento, ¿no? El agua que había de las hidroeléctricas, toda esa renovable. Y evidentemente este golpe es mucho peor para la gente que está en situación económica peor. Si hay 90.000 en umbral de la pobreza. En Almería, es que es fuerte, 90.000 en Almería. Sí. La población de Ejido en el umbral de la una de las pobreza. provincias más ricas de Andalucía. Una de las provincias más ricas de Andalucía. Y tenemos 90.000 pobres. Así es. Imagínate con la inflación que va a haber, con las subidas que va a haber, qué situación vamos a llegar en la provincia en los próximos meses, en un tiempo muy, muy cercano. Y evidentemente esto necesita de respuestas inmediatas. Respuestas inmediatas que curiosamente, pues algunos se niegan a llevarla a cabo. Porque es que hace muy pocos días que en el Congreso de los Diputados se dijo que no a topar los precios ante situaciones de emergencia. Como se hizo en lo de Ucrania. Evidentemente tenemos una situación de emergencia días después prácticamente, ¿no? Y lo hizo el Partido Popular y lo hizo Vox. Se pueden subir los transportes, se pueden subir los hoteles, se pueden subir las comidas en una situación de emergencia como la que vivimos cuando la lluvia que hemos tenido o cuando lo de el Adamus. Y ahora, en esta situación mucho más grave, ya podíamos tener algo aprobado, ¿eh? Sí. Ya podíamos tener. Nos negamos sistemáticamente a ponerle topes a las grandes distribuidoras, a las grandes multinacionales, en momentos al menos de emergencia, Pues porque esto es una emergencia. Estoy de acuerdo, pero fíjate que también, por otro lado, no descarto lo que decía Cecilio Peregrín, y es de alguna forma, quizá, que Hacienda tocara algunos impuestos. No sé, por ejemplo, me viene a la mente el IVA. ¿Se podría empezar a tocar ya el IVA si la cosa se pone peor, Manolo? Yo creo que el gobierno ya están planteando que van a volver a tomar ese a tipo de retomar medidas. las medidas que se pusieron en marcha y que se implementaron cuando la guerra de Ucrania. Evidentemente yo creo que y la crisis de la pandemia, es decir, yo creo que el gobierno va a ser sensible al problema tan importante que se nos avecina o que tenemos ya. Yo creo que tenemos ya ese problema. Yo creo que va a ser sensible a todo eso y ese escudo social que se ha rechazado, como decía Rosalía en el Parlamento, que no voy a entender nunca, que no se puede entender que se rechace, yo creo que eso al final se aprobará por necesidad, evidentemente. Sí, aunque tengan que sacarlo y aprobarlo de forma independiente. Luego hay una cosa muy importante que el precio de la energía es lo que empobrece mucho a los ciudadanos, afecta directamente a la cesta de la compra y a llegar a final de mes o no, que yo creo que es otro planteamiento que debe de hacerse la administración y es apostar por las energías renovables. Esa dependencia que tenemos del petróleo
la más importante dependencia de Estados Unidos y del gas natural, creo que hay que ir reduciéndola a medida que apostemos por la energía renovable. Y que no tengamos otro apagón, eso sí es verdad, ¿no? Porque dicen que hay que darle estabilidad a través del gas natural, pero coincido contigo que cuanto más renovable, además menos dependeremos de conflictos externos de este tipo. No sé si quieres decir algo, si no pasamos de tema, que además, fijaos ahora que hablamos de necesidad social, con la que tenemos encima, no sé si consideráis que Almería debería ser, como ya está siendo, la punta de lanza en la regulación del uso del burka. Ya con Rosalía Martín y con Manuel Pérez Galindo hablamos hace unas semanas de esto, cuando lo aprobaba el municipio de Níjar, el poner límites a la ocultación del rostro en lugares públicos. El pasado viernes lo hizo también el municipio de Ejido, en este caso la moción no la presentó Vox, sino el Partido Popular, y lo que piden al Gobierno de la Nación es que legisle, que tome mano y de alguna forma no se permita, ¿no?, el que vayan personas con estas prendas. Además, aquí sí que se ponía sobre la mesa el daño importante que se hace a la independencia y a la libertad de las mujeres. ¿Es el momento de esto? Te vuelvo a repetir, Rosalía, ¿crees que es adecuado que Almería tenga este debate? Y ahora enseguida vamos a ir con protagonistas. Vamos a ver, yo creo que debemos de situar las cosas adecuadamente. Y adecuadamente significa que somos un país laico. Y sin embargo tenemos concordato con la Iglesia Católica y acuerdos con distintas religiones. Ese es el mal de fondo. Ese es el mal de fondo. A partir de ahí, se pone por un puñado de votos, porque es por un puñado de votos, de manera, yo no sé quién es antes, si el Partido Popular o Vox el Partido Popular, a ver quién llega antes, y han corrido tanto que se dejaron las mociones de los ayuntamientos atrás, porque no están legislando los ayuntamientos, están solicitando. Claro. No olvidemos. No pueden, no tienen capacidad. Es que he leído titulares que dicen, a lo mejor yo lo he dicho mal, pero es verdad, no, pero te estoy hablando de, por ejemplo, cuando sí. Níjar se ha legislado, han aprobado. No, las administraciones locales no pueden es más lo que hace aprobar. Ejido, puede pedir al Gobierno que tome medidas. Están presentando mociones, pero es que las tenían preparadas y no les dio tiempo, porque rápidamente, sin ningún tipo de consenso, de acuerdo, de debate, el Partido Popular y Vox hace un par de semanas lo llevaron de su cuenta al Congreso de los Diputados. Y ahora vienen las mociones, porque se les quedaron en el cajón, y porque estamos en campaña electoral permanente y porque tenemos que sacar estos temas. Porque en realidad le importa muy poco o nada ni la integridad de las mujeres, ni la pobreza de las mujeres, ni la situación que están viviendo en realidad. Lo que estamos es tratando de coger un puñado de votos en situación preelectoral. Eso es lo que se está haciendo. A partir de ahí, ¿hay que regular ese tipo de situaciones? Pues yo digo que si nos vamos a Europa, Bélgica en espacios públicos lo tiene regulado, Francia lo tiene regulado, Suiza lo tiene regulado, Austria creo que también, y Suiza. O sea, que no es que estemos... Que no parece el tercer mundo. Que no estamos hablando de situaciones que no se estén dando. Pero para llegar a eso, tiene que haber un debate. Y un consenso, porque además creo que previo, no están... Un debate real. En el fondo a lo mejor no están tan separadas las posturas, porque yo he escuchado a gente de izquierda y gente de derecha y al final mostrarse en contra del uso del burka. Lo curioso es que luego lo presentan uno, lo votan contra el otro y viceversa. Pero si la base que es que somos un país laico, no se cumple, seguimos con acuerdo y con concordato, estamos dándole beneplácito a situaciones misógenas de las distintas culturas o religiones de los distintos religiones que habitan en nuestro territorio. Manuel. Lo que no podemos perder de vista y tenemos que tener en cuenta es que en ningún momento, en ningún lugar o en ningún apartado del Corán ni de la Sunna figura no dice nada de eso. Nada que tenga que ver con el uso del burka o del niqab, ¿vale? O sea, en ningún, es decir, esto no es una cuestión de principios religiosos, esto es la interpretación de un sector fundamentalista. Claro, esto es igual que la Inquisición cuando la Iglesia en la época media, de esas poblaciones las que han hecho posible que esto sea obligatorio para la mujer. O sea, esto es un trato vejatorio, un trato de sumisión de la mujer hacia el hombre. Entonces, evidentemente, esto en ningún momento, o sea, está claro que tenga que ver con la religión, para nada. O sea, lo utilizan. Esto se utiliza, pero no tiene nada que ver con la religión. O sea, esto es ni más ni menos que la interpretación
de unos colectivos, una élite, sobre el texto sobre Corán. el Corán, que no es cierto. Sí, sí. Ni la Sunna ni el Corán establecen nada que tenga que ver con el sobre las uso, mujeres. con taparse la cara o taparse el cuerpo. Es Para opresión nada. hacia las mujeres, es opresión. Claro, claro. ¿Tú Entonces, tendrías una absolutamente. opinión de esto, Andrés? Bueno, ¿Lo yo ves no- presente en Almería? Lo veo poco presente, ¿verdad? Que yo creo que es más un debate que se ha forzado en Pero el lo hay, ámbito lo hay. político. Aquí en el Ejido lo hay, ¿eh? Sí. No digo que no exista. Ahora parece razonable que al menos en administraciones públicas pues el rostro tenga aquí destapado, ¿no? Es que parece lógico que tenga que ser así. Incluso yo iría un poco más allá, en determinados puestos de trabajo, en determinados ámbitos laborales, pues se necesita que se normalice porque además creo que tiene que ser un elemento de integración. Es que es fundamental la integración de todos los que somos vecinos de estos Está pueblos, claro, ¿no? Y nadie me puede negar que el burka discrimina Sí. a una mujer ante Y señala. y señala. Señala mucho. Yo creo que Dios es prohíbe. normal que se avance en ese camino. Me parece muy interesante que la política no lo trajine que mucho, tiene ¿no? otro, sí, que no manipule o que no manosee, ¿no? Te entiendo en ese sentido. Nosotros ya cuando habíamos abierto este tema, creo que planteábamos y con acierto que deberíamos hablar con alguien musulmán, con alguna persona que a lo mejor conozca esto de una forma más directa. Y yo, hombre, tengo el privilegio de conocer ya desde hace muchos años a mi amigo Mohamed Bentrica, de CODENAD, de Cooperación y Desarrollo con el Norte de África. Y bueno, él además, entre otras cosas, un profundo activista, una persona que se preocupa por lo social, que se preocupa por Almería mucho, que desde luego le ha configurado también como la persona que hoy en día es. Pues quería estar con nosotros y quería compartir su opinión. Así que, Mohamed, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Clave. Muy buenas a todas y a todos y encantado de estar con vosotros en esta maravillosa cadena de televisión. ¿Cómo ves tú esta Una situación, entidad de- Mohamed? Lo primero, ya que hemos empezado a hablar del burka, ¿crees que es necesario, que es conveniente que se haya sacado este debate, primero en Níjar, luego en El Ejido, este jueves te adelanto que en Roqueta? ¿Qué opináis, así por ejemplo, los inmigrantes de Marruecos, de esto del uso del burka? En Marruecos nunca hemos tenido la cultura del burka y del niqab. Tenemos la cultura del hijab. Hijab es la cara descubierta. Ahora, voy a empezar con una cosa. Me acuerdo de un profesor mío de filosofía en Marruecos que decía, ¿cuál es la diferencia entre un afgano que quiere imponer a la mujer una vestimenta y un occidental que quiere disfrutar? Primero, hay que dar voz a las mujeres, que ellas opinan y que pueden decidir lo que se van a ver. Segundo, los reglamentos que se están aprobando, estamos en una democracia. Entrar a una administración con la cara cubierta no es lógico. No parece Hay que lógico, ¿no? identificarse. No es sí. lógico. Es como cuando vas a tener una foto del DNI. Tienes que tener la cara descubierta. Y la verdad que últimamente se ha sacado este tema ya en muchos lugares, no solamente de Almería, sino en toda España. Digo yo, en España tenemos una comisión islámica con acuerdo con el Estado. Se debería empezar con la comisión islámica y hacer una ley conjunta, una ley estatal, y no entrar así como los reinos de taifas, este Sí. ayuntamiento sí que quiere, este no. Sí, lo decía Rosalía, cada uno ahí a su manera, ¿no? Y buscando cuál puede ser la táctica, porque, Mohamed, ahora que dices eso, ¿crees que se debería contar más con vosotros, con la comunidad también de inmigrantes, las personas de confesión musulmana, cuando se toman este tipo de decisiones? Nosotros siempre hemos dicho que necesitamos aquí un Islam español, no importado, un Islam español que se adapta a la sociedad española, que convive, que está en armonía. Y entre estas cosas es esto, de que yo de verdad, yo
Nunca he visto el burka ni el niqab en Marruecos. Lo vi, Claro. el primer burka y el niqab lo vi en los años 80 en Londres. Fíjate, que no Qué existía curioso. aquí en España. Y ahora lo vemos en No digo Almería, otra ¿no? cosa, aquí vamos a entrar en muchas polémicas. Por ejemplo, ¿y si los petrodólares vienen, los que vienen a la Costa del Sol? También tienen que, ¿no? Sí, totalmente. Acatar Totalmente. estas leyes. Parece que esos burkas de los petrodólares nos molestan menos, ¿no, Mohamed? La libertad de uno empieza cuando termina la libertad del otro. Nosotros tenemos que estar con las caras descubiertas para ser identificados. Cualquier persona, ciudadano o turista, tiene que estar identificado. Pues me parece muy bien y además creo que es sorprendente y creo que es positivo que se sepa esto. Otra patata caliente, Mohamed, que quiero hablar contigo, que se está hablando mucho, que se está generando polémica y eso que hemos tenido varias a lo largo de la historia de nuestra democracia, que también conoces tú también, que llevan muchos años aquí en nuestro país, en nuestra tierra. Mohamed, ¿qué opinas de la regularización de inmigrantes, de que se puedan conseguir los papeles personas que tienen ya unos meses de residencia, 5 concretamente antes del 31 de diciembre de 2025? Hombre, estoy viendo lo que sí hay que acreditar es que no se tiene antecedentes penales, pero ni aquí en España ni tampoco fuera, en los países de origen, los últimos 5 años. ¿Qué te parece y sobre todo qué supone para vuestra comunidad, para la marroquí en Almería? Pues mira, tenemos una realidad en España y en Almería también. Tenemos una bolsa de indocumentados o gente irregular y hay que reconocer y dignificar lo que viven aquí y darles una herramienta que es el permiso de trabajo y residencia. Es una emergencia social y económica, social, para dignificar la vida de esas personas. Económica, si una persona está aquí, mejor que trabaje legalmente y que aporte a las arcas del Estado como cualquier otro ciudadano. Y esto está muy bien para, digamos, para el conjunto de la sociedad y del país. Mira, la regularización no es un fenómeno nuevo. Quizá como la última se ha hecho en el 2005, ya han pasado Se nos ha olvidado. años. Los jóvenes de hoy no saben qué es la regularización. Fíjate que la primera en el 86, a la esquina del Mundial del Atlántico, después de 4 años, con Felipe González. Pues hace Y 40 tengo años. aquí cifras que se han realizado 38.294. Luego, en el 91-92, con Felipe González también, 114.423 regularizados. Y me acuerdo del 91 porque era la primera visita que hice a Elegido para solicitar un permiso de trabajo, fíjate. Bajé en la calle de la estación, donde estaba... La estación de autobuses, donde está hoy el Corte Inglés. Los sindicatos de comisiones obreras. Y bajé ahí 91 y fuimos a una oficina de algún sindicato para solicitar el permiso de trabajo de residencia. Luego, en el 2000, con ASNAR, en 264.153 regularizados. 2001, con ASNAR también, 239.174 regularizados. Con Zapatero, en el 2005, 576.506. Y ahora lo que se estima que quizás se van a regularizar alrededor de 500.000 ciudadanos. Ciudadanos. Sí. Pues, Mohamed... Entonces, ahí no es como se dice, papeles para todos, no. Aquí hay unas exigencias. Las exigencias es estar aquí antes del 1 de enero, demostrar 5 meses continuos antes del último de la solicitud, del año 2025 y lo más importante también, antecedentes penales, sea de aquí o sea de país de origen. Bueno, así que pues eso es muy fácil. Mohamed, nos quedamos sin tiempo hoy, pero
A ver si la próxima te vienes aquí, formas parte de la clave crítica, te apetece. Si tienes hueco, te vienes un martes aquí una noche y compartimos contigo en directo, ¿te parece? Con mucho gusto. Con mucho gusto. Un fuerte abrazo, Muchas Mohamed. Bueno, Mohamed Ventrica, que como decimos es el delegado en Almería de Codenab, y además, bueno, yo lo conozco sobre todo con esa labor de activista que ha tenido durante muchos años. Regularización, desde COAG se vio con buenos ojos, se pedía que se diera una aclaración también para lo que vosotros necesitáis, que es mano de obra en el campo. ¿Se aclaró todo eso? ¿Vosotros vais a ver beneficiada esa mano de obra en esta regularización? Claro, por supuesto. Esto es algo que venía pidiendo el sector. Y que la población, la sociedad española ha conseguido. Porque esto no es una iniciativa del gobierno. Esto es una iniciativa Que legislativa registraron popular claro. con 500.000 firmas, entre los que otros COA participó en la recogida de firmas junto con ellos, junto con CEPAIN, junto con Cruz Roja, junto con Cáritas, porque era lógico. O sea, vamos a ver, es que lo que no puede ser, y no entra en cabeza humana, es que tengamos personas conviviendo en nuestros pueblos. Esto no le preocupa al que está en la Castellana, esto le preocupa al que vive en el Al que vive Ejido allí. o a los que vivimos en Níjar, Claro. que no puede ser tener entre nosotros personas que no pueden trabajar, que no tienen un permiso de residencia, que no pueden alquilar una casa. Eso hay que acabarlo. Esto es un proceso extraordinario, pero demuestra también el fracaso absoluto de la ley de extranjería española. Estoy de acuerdo. Que Absoluto. es dificilísimo, Entonces, si no es con estos procesos, regularizar a una persona aquí en España, ¿verdad? Y más... y caro, y sometido a Y mafia, caro. y alquilando y vendiéndole empadronamientos y vendiéndole con precontratos. Menos mal que con esto, con este proceso de regularización, que para obtener el permiso de trabajo no necesitan un precontrato, obtienen el permiso de trabajo y posteriormente pueden Ya empezar podrían tener a ese trabajar. arraigo y demás. Bueno, pueden empezar a trabajar, ¿no? Creo que se va a cortar bastante esto, pero el debate tiene que estar ahí. O sea, no basta solamente con esto. El sector necesita de mano de obra legal, Claro. es evidente. Y las personas que están aquí necesitan trabajar. Y lo del efecto llamada, que se lo cuenten a otros, porque todos estos años que no ha habido proceso de regularización, que me diga a mí si no han tenido que llegar personas en patera y jugándose la vida. Está claro. Rosalía, extrañamente a lo que muchos puedan pensar, vienen, se quedan en Almería, se quedan en la provincia, progresan, hacen reunificación familiar y al final fijan aquí su lugar de residencia. O sea, estamos hablando de un almeriense más con todas las de la ley, ¿no? Efectivamente, eso forma parte de las grandes migraciones que ha habido a lo largo de la historia Claro. en los distintos territorios. ¿Cuánta gente conocemos que se fue a Argentina y en Argentina hay 3 generaciones ya o 4? Y ¿Cuánta vemos luego gente los apellidos se- allí, es verdad, en Argentina. Y dice, "Bueno, este hombre ¿Cuántos se tiene fueron que a venir Francia o de a España". Alemania y ya nunca más volvieron? Porque Claro. evidentemente hacen su vida ahí y forma parte de las grandes migraciones de la historia y esta es una de las que tenemos. Luego, este tipo de situaciones genera determinadas contradicciones sociales que la ultraderecha y determinados sectores de la sociedad utilizan de manera maquiavélica. Porque claro, no basta solo con tener la regularización, con tener los papeles, con trabajar. Hacen falta también políticas de integración, políticas desde los ayuntamientos. El Ejido, hace ya, pues yo creo que hace ya 40 años que empezamos con este tema y ya deberíamos de haber tenido los agentes sociales, dinamizadores, en comunidades de vecinos, en asociaciones, en la calle, ¿para qué? Para no generar una desintegración, Claro. porque tenemos un problema grave en el Ejido, es que la gente se va. Y se va diciendo, Los ejidenses, los digamos, ejidenses los se mudan, nativos o más naturales. cambian, venden sus casas aquí, diciendo que no pueden vivir aquí. Eso es un problema muy grave. Sí, tenemos en zona que de vi- nazis el centro del ejido. que viene determinado por no haber ejercido las políticas correspondientes del ayuntamiento y de los gobernantes de este ayuntamiento en su momento. Vienen determinados. Y ese problema tenemos que hacer lo posible y lo imposible por retrotraerlo.
no es posible que siga existiendo esa situación. El ejido necesita de la interculturalidad, de la integración de todas las partes, de la interculturalidad y de mirarnos los unos a los otros como vecinos. Y además bien dicho, Necesitamos porque ese tipo de el socialización. otro día me explicaron Y debemos- el concepto de interculturalidad, que además es a lo que debemos buscar, no a la multiculturalidad, que muchas veces acaba siendo un reino de taifas, que creo que lo he escuchado Sí. antes, y es un poco ingobernable. Nos estamos quedando sin tiempo, Manolo. Vemos además, no sé si os pasa a vosotros, que cuando escuchamos a miembros de estas comunidades de los inmigrantes, entendemos que no estamos tan lejos en la opinión, ¿eh? Para Ojo. nada, para nada. O sea que hay un sector de la población o hay un sector de la política, desafortunadamente, que está totalmente obsesionado e interesado en utilizar la inmigración como algo totalmente negativo y como algo que está en contra de los intereses de los ciudadanos. Para nada. Yo vivo en el ejido, yo no siento inseguridad de ningún tipo en el ejido. Es decir, lo que está muy claro es que este proceso es muy necesario. Este proceso, 500.000 personas que están aquí trabajando o que están aquí viviendo y que no tengan derecho, todos sus derechos reconocidos, o sea, es que el utilizar esto y estar en contra de esto es algo muy hipócrita por parte de las fuerzas políticas que se han negado a esto. O sea, que es que lógicamente lo que tenemos que intentar, y como bien dice Rosalía, es tender puentes hacia esos colectivos de personas que vienen a trabajar a nuestra... Pero yo es que creo que se está explicando mal. Es que de verdad creo que se está explicando mal. Es que se está dando por hecho que el proceso de regularización solo y exclusivamente es un beneficio para el inmigrante. No, para nada. Claro. Vamos a ver. Para los Si empresarios- No, pero no, Cotizaciones. aparte de Para eso, todo el mundo. vamos a ver. Había hablado del burka, ¿no? No puede ser que una persona vaya con la cara tapada a una administración pública, se ha Sí. llegado a decir. Que no puede ser que entre nosotros tengamos personas que Sin no, identificar. que no están no identificadas, que no saben identificar. quién son. Claro, No eso tiene no sentido. puede ser. Sin identificar no tiene sentido. Por el mero hecho No tienen de filiaciones, seguridad ciudadana, tú tienes que saber quién convive con nosotros, Hombre, tener claro, su documentación, su NIE, estar Aunque solo un sea por certificado de por penales, egoísmo saber de propio, dónde viene. aunque solo sea por Es eso. que ese es el enfoque. Y sin embargo se está dando el enfoque contrario. Claro, No, esto es que claro. van a conseguir con esto. No, vamos a ver. Lo que vamos a conseguir es tener un entorno pues, un poco más humano, entre otras Y es cosas. falso lo del efecto llamada, totalmente Absolutamente. falso. ¿no? Totalmente falso. Pero que no podemos tener personas sin documentación, sin saber dónde están, viviendo en una chabola, sin saber quién es. Yo creo que como sociedad moderna y avanzada, Es que- que no se intente plantear un proceso de regularización de personas que no tienen documentación como algo solamente beneficioso para el colectivo de inmigrantes, porque no es así. Para la sociedad en Pero- su conjunto, para todo el mundo. Claro. Está claro, está claro. ¿Cómo sois de monárquicos? Yo sé, a Rosalía ya lo sé, no hace falta que me lo aclare. Hoy ha estado la reina Leticia y ha estado aquí y me parece que podemos acabar con este asunto porque de alguna forma ha hecho una mirada a la agricultura en su parte más top, como es la innovación, como es el centro de experimentación de las palmerillas, como es la tecnología de vanguardia, las soluciones más modernas, pero luego también para reunirse con una fundación que trabaja con personas migrantes o inmigrantes, ¿no? Y para ver un poco, conocer cuál era su trabajo. Claro, al final, y yo es que estaba escuchando a Andrés, es que es todo un conjunto en realidad, es que no se puede entender quizá la maravilla agrícola almeriense si no es también con el trabajo de esos peones del invernadero, ¿no, Rosalía? Es lógico, es lógico. Si este campo ha salido adelante, ha sido por el gran esfuerzo de la gente de aquí, con los agricultores, de los que han emprendido, los que han puesto el dinero, pero también con la mano de obra que ha llegado de fuera. Y eso es una realidad. Y a cada uno, como se suele decir, hay que ponerle su altarico. Y si es importante el emprendimiento y los agricultores que se han arriesgado y que han trabajado mucho para tener lo que tienen, muy importante es haber tenido la mano de obra que les permite poder producir y ganar lo que están ganando, o depende de la campaña, lógicamente. Porque por lo tanto, importantísimo. Hay importantísimo. petición de trabajo por parte de españoles, de gente de Almería en el invernadero, como digamos... Nada, muy poco, eso lo sabe cualquiera, que la mano de obra que trabaja en los invernaderos es inmigrante en un 90 y mucho %, ¿no? Entre los afiliados de COA ya tenemos aproximadamente
en torno al 10% Agricultores, mira, agricultores extranjeros. En el último proceso de incorporación de jóvenes a la agricultura, Es un fenómeno que se va dando ya, aproximadamente ¿no? el 15% son o inmigrantes o hijos de inmigrantes. O sea, Y han pasado a ser responsables de la bueno, explotación. o alquilan fincas o compran fincas. Es que esa es la integración. Sí, O sea, sí, sí, el concepto completamente. ese de que solamente hay agricultores españoles y trabajadores inmigrantes, ya tenemos que empezar A darle la vuelta. a darle la vuelta. Y eso es integración. Hoy ha venido la reina, bienvenido sea, que hable bien de nosotros y que hable bien de la agricultura. Esta fundación es interesante. Es que no he dicho el nombre porque Almería Tierra Abierta. Almería Tierra 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 Abierta. Abierta, Perdón. Sí. Bueno, es una idea, ¿no?, que surge hace ya Creo que algunos- vosotros además habéis colaborado, ¿no? Sí, con la nosotros fundación. somos patronos dentro de la fundación, y yo a nivel personal también soy socio de la fundación. Es algo que está empezando a andar, ¿no? Bueno, pues ya, oye, Pero- ya tenéis éxito porque que os reciba toda una institución, ha ¿no? recibido a la junta monarquía. directiva, ¿no? Sí. Pero es la idea, a ver, la fundación lo que pretende es involucrar a la sociedad almeriense, que no a la sociedad agrícola, ¿eh? Yo estoy como Andrés Góngora Como persona, como almeriense, persona, como claro. almeriense, ¿no? Pero lo que persigue la fundación es precisamente ir a un proceso de integración social, ¿no? Pero no con ese concepto agrario, sino con un concepto que tiene que estar muy por encima del global, concepto agrario. concepto global. Y ese es un poco el trabajo que quiere hacer la fundación. Lleva muy poco tiempo, apenas no llegan ni a 2 años. Y bueno, si no ha recibido la reina, pues bienvenido Sí, sí, sea. no, yo la verdad es que ahora, cuando ya he visto que los participáis, ya he empezado a recordar, pero es cierto que es muy joven, es una fundación que es relativamente joven, y bueno, de momento ya pues está dando pasos decididos. Y es peculiar, ¿eh? Además tenemos al obispo también. Está el obispo, bueno, además es que mezcla, Oye, ¿verdad? oye. Sociedad civil, sociedad eclesiástica, Ve, bueno. yo no soy monárquico, ¿vale? Yo no, tampoco soy antimonárquico, pero no soy monárquico. Entonces, pero lo que sí es cierto es que, bueno, pues, bienvenida sea la reina, si ha de ser positivo, evidentemente, y si por lo menos implica eso, que una institución del Estado se fija y conecta con los problemas que tiene la sociedad almeriense. Es decir, por una parte, es bueno que se ha acercado a las Palmerillas, donde está un centro de experimentación, un centro tecnológico de la agricultura avanzado, y por otra parte, contemplar de cerca un problema grave que tiene la sociedad almeriense. No se puede, no es lógico que haya asentamientos chabolistas, es decir, no es lógico que haya personas que no tengan un techo para vivir. Entonces, ese tipo de cosas que es lo que persigue Yo estuve en la reunión que hubo en la fundación de inicio de la fundación, y es decir, eso es lo que persigue la fundación de alguna manera, la integración real y el crear las condiciones para que esos ciudadanos vivan de forma con calidad de vida en nuestra población. Bueno, pues está muy bien. Oye, hoy has hecho doblete en la tele, Manuel Peregalindo, que me he enterado. Enseña, por favor, la revista Cuatro Vientos, que ha salido ya el número 1. Bueno, ahora te vas a llevar una, Andrés. Estos son unos humanistas que se han juntado aquí, han empezado a hablar del poniente almeriense. Y, El nombre no puede ser más de Cuatro Vientos, bueno, además es muy afincado de aquí. Nunca mejor dicho, ¿no? Y Nunca mejor digamos. que nada, que sigue esta andadura, que ya está a la venta en los lugares de los asociados y bueno, también con esta pedazo de encomienda que se ha puesto Manuel Pérez Galindo liderando este Y lo proyecto. importante, es decir, esto está al servicio de todos los ciudadanos del ejido, de la comarca de Poniente en su conjunto, y lo que queremos es que participen los ciudadanos con artículos, con Mira, estamos viendo la opiniones, revista y todo. con ¿no? artículos, con opiniones, es decir, esto no es un grupo de gente que se Que reúne se a ha juntado ahí. escribir para pasar el tiempo. No es como la clave crítica, es algo un poquito más. Queremos claro. de alguna manera contribuir al desarrollo del pensamiento crítico y al debate de las ideas Eso desde está la muy bien. revista Cuatro Vientos. Eso está muy bien. Pues con Manuel Pérez Galindo esta noche aquí en La Clave Crítica, con Rosalía Martín, que te agradezco mucho que hayas venido y nos dejes esas pildoritas de tu sabiduría, que siempre es un placer. Un placer estar aquí acompañando además con estos dos pedazos de hombres que verdad, hay es hoy verdad. aquí, con la inteligencia que acumulan. Es verdad. Y evidentemente si la reina Leticia tiene que venir, que en el sueldo le va, que se lleve lo mejor de la provincia de Almería y haga la mejor propaganda posible, Sí. e intervenga en aquellos sitios, cosas que pueda, porque para eso le pagamos Luego todos, se lo ¿no? pasamos a la reina, le pasamos Claro, el enlace para eso del le programa, pagamos todo. que Yo nos creo vea que y la baje un invitamos poquito. también
Andrés, que enorme. Bueno, a ti no te voy a molestar mucho, pero debo decir que es un privilegio que estés con nosotros hablando de todo. Estás muy liado, tienes la agenda apretada, pero quizá te molestemos algún día. Tú me dices, ven, lo dejo todo. Que eso es verdad, y además es una persona que está 24 horas al día fuera de su finca, fuera de su trabajo y fuera de su horario de todo, atendiendo al sector agrícola, que eso me consta. Y nosotros que volvemos el próximo martes, pero nos llevamos trabajo a casa y vamos anotando todo lo que ocurre en la provincia de Almería durante estos 7 días. Y ustedes a pasarlo lo mejor posible dentro de esta crisis enorme de subida de precios. Así que vayan mirando por el bolsillo, por lo que pueda pasar en un futuro. Adiós, adiós.